comienzo les doy la bienvenida, muy buenas tardes. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Oscar Davini, juez de primera instancia del Distrito Familia de Villa Constitución. Vamos a estar hablando sobre la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental de niñas, niños y adolescentes. Quien estará entrevistando es Ezequiel Cook, que es abogado, notario, director de nuestra revista Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género. Y bueno, gracias Oscar por estar hoy con nosotros, por regalarnos un ratito de tu tiempo. Y bueno, esperamos conocer de la práctica allí en Santa Fe. Contanos un poquito dónde es que están preguntando dónde es que queda esta localidad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Villa Constitución está 50 kilómetros al sur de Rosario, a 250 kilómetros, estamos sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a 250 kilómetros de Cava. Es la ciudad donde está, ya somos más conocidos porque es donde está instalada Sindar, siempre de la familia Acevedo, ahora de un grupo indio, ArcelorMittal. Esta es la ciudad de Alberto Piccinini, la ciudad del Villazo de marzo del 75, una ciudad obrera. De hecho, yo soy hijo de un obrero de Asindar. Bueno, mi viejo, él no era obrero, era encargado, decía, pero bueno, yo soy hijo de uno de ellos. Me acuerdo del 16 de marzo del 75, porque yo era chico, y bueno, fue bastante sangriento, digamos. Pero bueno, yo soy, ya te digo, yo soy yo nací en Villa. Una de las características de los lugares chicos de Santa Fe, como esta circunscripción, como este distrito 14, en el que tiene sede mi juzgado, es que, como en la mayoría de los distritos judiciales, es que por lo menos de la segunda circunscripción, que es Rosario, o sea, Santa Fe está dividido en 5 circunscripciones. Santa Fe la 1, la 2 es Rosario, la 3 tiene base en Venado Tuerto, la 4 en Reconquista y la 5 en Rafaela. Entonces, casi todos los jueces y funcionarios de este distrito 14 son de Rosario. Hay dos de los jueces, una colega y yo somos de acá, yo soy de Villa, y una colega de un pueblo cercano, pegado a Villa, pero es del foro de aquí. Somos nacidos y nos quedamos acá, salvo el tiempo que nos fuimos a estudiar a Rosario. Y el resto son todos de Rosario. Los 2 secretarios de mi juzgado, la secretaria y el secretario, los 2 son de Rosario, y la mitad de los empleados son de Rosario. Claro. Así que esa gente viaja bien. Pero Villa es eso, es un distrito, es una ciudad de unos 50 y pico mil habitantes. Es obviamente la cabecera del departamento de Constitución, es donde está Sindar, tenemos el río Paraná ahí. Ahora con toda la complejidad por la bajante del río, ¿no? Bueno, eso es Villa. Nosotros somos un juzgado hoy le preguntaba al negro, al empleado de mesa de entrada, nosotros somos un juzgado que estaremos alrededor de 2.500, 3.000 expedientes al año de ingreso, aproximadamente unos 80 cargos por día, entre 70 y 90, digamos, cargos por día. Es un juzgado entretenido, no tiene la superpoblación del trabajo que tiene Rosario, ¿no? Encima Rosario son colegiados y nos triplican en cantidad. Está bien, doctor. Sí, bueno, eso es bueno, está muy buena la parte esta de aclarar bien el origen de dónde usted viene y el juzgado al cual usted es titular. Doctor, hoy vamos a tocar una temática donde lo que más abunda es la casuística, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad parental y la cantidad de litigiosidad que hay sobre estas cuestiones. Si le parece, ya nos vamos metiendo de lleno en la primera pregunta que tenemos para usted. Dale. Bueno, la primera pregunta es genérica, recordando que todas las preguntas son orientativas, que esto es un conversatorio y que inclusive la gente también puede ir preguntando y sumándose a las preguntas al doctor. La primera pregunta, como le digo, es genérica y refiere a qué hacemos mención, ya para ir ilustrándonos un poco en la temática, a qué hacemos mención cuando hablamos de responsabilidad parental, teniendo presente lo que es la titularidad, el ejercicio, la privación y la suspensión. Pero ahí tenemos bueno, a ver, ahí
tendríamos que empezar diciendo tal vez que esto, que es la responsabilidad parental, por lo menos cuál es el concepto que tiene el código en cuanto a cuando dice que es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores. Ahora este concepto fue evolucionando, ¿no? Desde aquel concepto inicial del Código Civil, que hablaba solamente de un conjunto de derechos, que hablaba solamente, refería a los hijos legítimos, en fin. Luego se fue evolucionando, se incorporó también el concepto de deberes. Hoy por hoy hay autores, hay doctrina que sostiene que la responsabilidad parental en realidad, por ejemplo, Mizrahi, si mal no recuerdo también, me parece que Úrsula Basset, plantean esto, que la responsabilidad parental, justamente por el concepto, por la idea de la palabra responsabilidad y el fin que tiene, que es resguardar en definitiva la persona y los bienes del hijo menor de edad, en realidad se compone de deberes, ¿sí? Pero como sea, está claro que estos derechos recíprocos o bifrontes que derivan de la responsabilidad parental, tanto relacionado con por ejemplo, con la cuestión alimentaria, el régimen de comunicación, el cuidado personal, son derechos y son obligaciones, ¿sí? Lo que ocurre, creo yo, es que como toda institución jurídica relacionada con la protección de niños, el foco, el centro está en el niño. Por lo tanto, Totalmente. aun cuando, por ejemplo, esto se ve mucho cuando se plantean los juicios de régimen de comunicación, el derecho de comunicación o la debida comunicación es más, o es antes, por lo menos a mi modo de ver, un derecho del niño, del niño y adolescente, que un derecho del progenitor. Es decir, Sí, coincido. Claro, porque, y esto nos lleva, si querés, también nos lleva a pensar en la evolución del concepto. Ya hay que desterrar la idea que, aunque parezca raro, pero hay muchos, en la práctica se ve que por ahí muchos progenitores tienen de tener una especie de relación de propiedad de los progenitores hacia los hijos. Y hoy ni el derecho ni la vida funcionan así. O sea, dentro de la evolución del derecho de familia, no solo por el proceso de constitucionalización y porque la familia tiene que funcionar digamos, de tal manera que proteja, promueva y desarrolle los derechos humanos de sus integrantes, de algo de eso se trata la constitucionalización, pero en la vida diaria ya no es así, los niños se plantean desde otra manera, desde otro lugar, pero bueno, cuesta, yo insisto, vuelvo, como yo quería hacer hago siempre una reflexión desde mi práctica, y yo vivo en esta ciudad que, como yo les decía, esta es una ciudad obrera, acá vivimos mucho de Asindar y de las empresas satélites de Asindar, acá hay mucho de familia nuclear tipo, de como cuando yo era chico, de papá que trabaja en la fábrica y mamá que es ama de casa. Ya no tanto, pero subsiste mucho. Entonces, ese esquema clásico de que en el caso de separación, en la gran mayoría de los casos, los niños quedan con la madre. Estamos hablando de parejas heterosexuales clásicas, Sí. digamos, ¿sí? No me refiero a parejas homosexuales o uniparentales, que también las hay, pero en un lugar como este, no es tan común, me imagino, como en Buenos Aires. Pero bueno, esta idea de repensar la parentalidad, de repensarla, y de colocarse en el lugar de que nosotros estamos al servicio de los hijos y que los hijos no son nuestra propiedad, me parece que todavía cuesta, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en que de los tres principios generales de la responsabilidad parental que están en el 639, ¿sí? Interés superior, autonomía progresiva y derecho del niño a ser oído, dos de esos principios son a su vez los principios generales de la Convención. O sea, el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído, más el derecho a la vida y la integridad y el derecho a la no discriminación, son los cuatro principios generales, los grandes principios generales de la Convención, que
por ejemplo, para eso hay que leer, desarrollar la observación general 5, ¿no? Del Comité de los Derechos del Niño. Ahora, Sí. Pero a su vez, de leer la observación general 5, de la observación general 14, del año 2013, sobre el interés superior del niño, en definitiva, más que nada la del interés superior, es como que de estos 4 principios, el principio de principio del interés superior, ¿sí? En sus 3 caracteres, o sus 3, no me acuerdo cómo dice la observación general, sus 3 modos, ¿sí? Tanto como derecho sustantivo, como principio general y como herramienta o elemento de prueba, ¿sí? Para considerar la prueba, como regla de prueba, ¿sí? Como que el interés superior es principio de principio. Digamos, de los 4 es el que más, porque todos los otros, cuando vos lees la interacción de los otros principios con el interés superior, en definitiva, todo va en función del interés superior. Y la responsabilidad parental también. Por eso, cuando vos me decís, respecto mismo de, a ver, vos me preguntabas de la privación. Claro, porque parece tan claro desde el código, pero después usted bien sabe que la casuística abunda y no se cumple tan bien a rajatabla estos deberes por parte de los progenitores. Y lógicamente, después llegan las suspensiones, llegan las privaciones y llegan otras consecuencias legales, ¿no? Sí, pero sin llegar a tanto, a veces. Sí, Ahora, siquiera sí, obviamente. En el medio también hay otras consecuencias. Porque a veces, a ver, yo tengo en mi experiencia los casos donde yo le digo a los chicos del juzgado, o lo hablamos a veces en el juzgado, donde más nos coquetea el fracaso, la frustración, es en los temas de régimen de comunicación. Porque si hay, a ver, no hay, decir que no hay tanto, pero un juicio de alimentos, vos tenés un alimentante, un deudor alimentario recalcitrante, contumaz, bueno, no hay modos. O sea, si el deudor alimentario, la deudora alimentaria tiene un trabajo registrado en relación de dependencia, bueno, se hace la retención de haberes, ese problema, por lo menos esa parte del problema se acabó. Sí, sí, pareciera más Después sencillo así. hay, por supuesto, un número, gracias a Dios, o bueno, no tan grande de casos en el que es muy difícil, porque la persona no tiene ingresos registrados, o no los tiene realmente, o los tiene muy bien, y a veces es difícil la prueba, ¿sí? Que también a veces hay falencia probatoria en la tarea probatoria de parte de los abogados, o sea, en demostrar formas indirectas de manifestación de riqueza. ¿Sí? Eso puede ocurrir. Pero en los regímenes de comunicación es muy difícil, porque ahí, a ver, es muy difícil, está bien, ustedes me dirán, bueno, hay modos de hacerlo compulsivo, sí, ya sé. Hay modos de, sí, puedo mandar al oficial de justicia, puedo mandar a la policía, puede ser que el régimen se haga en el juzgado, está bien, pero está bien, lo entiendo, a veces se pone en práctica. El tema es cómo a mí me desespera pensar cómo le pega eso al niño. ¿Sí? Doc, acá justo un poco a tenor de lo que usted está diciendo, la doctora Paola San Martín nos pregunta por qué no participan los niños y niñas en este proceso. Dice, siempre se acuerda el régimen con los progenitores. No, bueno, pero ¿por qué ella? No quiero polemizar, le pregunto, no necesariamente así, es decir, nosotros lo hacemos participar. A ver, con las limitaciones, vuelvo a esto, nosotros somos un juzgado unipersonal, una localidad pequeña, a mí a veces hasta nos da a nosotros una risa irónica cuando algún abogado que no es de Villa pide la intervención del equipo interdisciplinario, ojalá tuviéramos, le decimos. Ojalá, nosotros tenemos una trabajadora social, una. Entonces, sí, claro que se escuchan a los niños. Lo que ocurre es que a veces, vuelvo a la observación general 12 del derecho del niño a ser oído, a veces esos niños, lo dice el mismo comité, no necesariamente tienen que ser escuchados por el juez, tienen derecho a ser escuchados por el juez, pero por ahí puede ser a través de algún otro organismo. Pero, Claudia, sí, cuando empezamos a gestionar el régimen de comunicación, siempre se habla con los niños, invariablemente. Intentamos ver después qué le pasa a ese niño, cómo quiere que la cosa sea. Ojo que a veces eso tiene la particularidad que a veces los pibes te solucionan les pibes te solucionan la cosa, te dicen, no, pero si, mira, tu mamá te quiere o tu papá te quiere ver así, pero si estamos bien así.
Y por ahí el chico, si es más grande, si, a ver, ¿qué es lo que quiere? Si, ¿por qué? A veces los chicos dicen, no entiendo por qué está este juicio, si nosotros nos llevamos y te explican la vida. Entonces vos decís, llamá a los padres después que escuchaste al pibe, decís, a ver, ¿cuál es el problema? Porque este chico no tiene ningún problema con ustedes, no tiene ningún inconveniente en seguir viendo al padre cómo está. Bueno, sí que se los escucha. Ahora, otra cosa que tenemos que tener claro nosotros como operadores, me parece, es esto de no confundir, que eso, por ejemplo, lo dice así Aida Kemmelmacher, cuando se oye al niño no confundir lo que él quiere con su interés superior. No siempre lo que el niño quiere o lo que el niño dice se identifica con su interés superior. Ojo, es muy delicado eso. Seguro. Muy delicado porque de nuevo, vuelvo a las observaciones Ahí generales. me da un poco de letra para preguntarle, digo, que lo fundamental que son los roles, por lo menos en la provincia de Córdoba, y ayer un poco lo charlábamos con la disertante de ayer, el rol del abogado del niño y del representante complementario, pero en algunos lugares el rol del abogado del niño todavía no está, Bueno, no está en Santa presente. Fe hay. Sí, en Santa Fe hay ley de abogado del niño. No me pregunté el número, creo que es 13.293, si hay alguno de Rosario y me corrige, que vi que estaba Leonela González, la estoy viendo ahí, no sé si la puedo buscar, pero creo que ese es el número de la ley de abogado del niño. Sí, nosotros, a ver, con o sin ley, nosotros en el juzgado, aún antes de la sanción de la ley, designábamos abogado del niño con ciertas particularidades. O con algunos cuidados, digamos. Primero, la ley lo dice así y nosotros ya desde antes lo hacíamos así. El abogado del niño no puede pertenecer, no puede ser ninguno de los abogados de las partes adultas, ni siquiera pertenecer al mismo estudio jurídico. Tiene que ser un abogado independiente. Sí, para evitar los Hay que clarificar, claro, hay que clarificar que es abogado del niño, por lo tanto es abogado de parte del niño y lleva la voz del niño al proceso, por eso su función es diferente a la del asesor, a la del Ministerio Público, o a la del tutor especial en el caso que sea necesario. ¿Dónde pueden convivir? ¿Pueden convivir las tres figuras, Ministerio Público, tutor especial y abogado del niño? Sí. Sí. El tema es de, ojo, delimitar las funciones. Vuelvo, por ejemplo, cito autores como Mizrahi, que capaz que lo cite varias veces porque en muchas cosas ha dicho cosas interesantes, siempre dice cosas interesantes, pero a ver, Mizrahi, por ejemplo, él plantea que se puede designar abogado del niño aún a la persona por nacer, o sea, no hace falta que el niño tenga una autonomía o una capacidad progresiva. Bien. Ahora bien, aún así, dice que no en todos los procesos se designa abogado del niño, porque si no, o sea, a ver, otra cosa que debemos preguntarnos es si, vuelvo, ¿no? Pongamos como ejemplo un expediente de control de legalidad de una medida del órgano administrativo. Entonces se supone, por lo menos en teoría, en el planteo, el niño está representado por el órgano administrativo. El niño, que algo, aparece el Ministerio Público. Supongamos que vamos a una situación de adoptabilidad, está el registro de adoptante, el RUAGA. A ver si en nuestra provincia, en ese trámite, si hay oposición de los progenitores al pedido de declaración de situación de adoptabilidad, se le debe designar un tutor especial. Si además le ponemos un abogado del niño, ese niño está como hiperrepresentado. No siempre esa hiperrepresentación es efectiva para el niño. Ojo. Totalmente. Y eso eso es algo que hay que tener, por lo menos en mi modo de ver, hay que tener cuidado. Si esa sobrerepresentación a veces no se termina convirtiendo en un elefante en un bazar. Totalmente. Pero bueno, es muy casuístico. Hay abogados que a mí que me dicen, ustedes no tienen criterio, no tenés criterio uniforme. Puede ser, uno se puede equivocar, pero en familia es muy difícil. Vos podés tener criterio uniforme en decir, mira, la compensación económica en mi juzgado tramita por la vía sumaria, punto. Porque no está en la ley orgánica. Correcto, en eso tenemos un criterio uniforme. Ahora, hay cuestiones en alimentos, por ejemplo, hay temas que es muy difícil sin verlo si no lo ve en el caso concreto. Totalmente. De hecho, perdón, termino con esto. De hecho, en la misma observación general 14, sobre el interés superior del niño, te lo dice a cada rato, que el interés superior del niño, si no está tamizado, si no pasa por el tamiz de los hechos del caso concreto, para mí es una larga erudición. O sea, el interés superior del niño se mide, es concreto en el caso concreto respecto a un niño concreto, y creo que la observación lo dice más o menos así en estos términos. Entonces, por eso la casuística es imposible de evitar.
Totalmente, doctor, comparto sus palabras, muy claras sus palabras. Y ya pasando a la segunda pregunta, que ya es un poquito más casuística, le quería preguntar qué tipo de particularidades observa usted, un poco algo nos fue comentando, en materia de cuidado personal, régimen comunicacional y cuota alimentaria, por ejemplo, en lo que refiere a los alimentos de los ascendientes, la retroactividad de la cuota alimentaria, en lo que es la práctica judicial, en su experiencia judicial. Mira, ayer hablaba me meto con el tema que fue que todavía sigue así, pero bueno, que el año pasado fue candente y hubo enorme cantidad de artículos escritos con el tema de los regímenes de comunicación en pandemia, ¿no? Sí. En la pandemia. Y hubo enorme cantidad de jurisprudencia, incluso yo resolví en ese sentido en esto, me refiero a esto, a la cuestión de la comunicación mediante el uso de las TICs, ¿no? de las técnicas de comunicación. Por las redes sociales, por WhatsApp, Facebook, le ordené a no sé cuántos progenitores que le compren computadora a los pibes y se conecten, y la obligación de pagar un internet apto y qué sé yo. De hecho, ya antes de esto, antes de la pandemia, nosotros ya lo habíamos hecho nosotros hace unos años porque tenemos un caso de un jugador de fútbol de esta zona, pero bueno, no voy a dar el nombre porque tuvo relevancia hace muchos años, un jugador de élite nuestro, que no vive en Argentina hace años, y bueno, y ya hace bastantes años le ordené que le compre una computadora a la nena y qué sé yo. Bien. Pero ayer, hablando con mi trabajadora social, que la veo poco porque con esto de la pandemia justamente estamos desdoblados y ella viene en turno tarde, entonces cuando ella viene yo me estoy por ir, me decía que ella en los casos que le tocó intervenir, que son todos, los nuestros, encontró resistencia en los niños. Mirá vos qué cosa. Para la comunicación virtual. Los niños querían el contacto personal porque dice que a veces por la edad o por característica propia de la niña o niño, se aburrían con la comunicación virtual, querían que fuera cortito porque quería hacer otra cosa. O sea, eso como que sí funcionó, pero si no funcionaba en todo caso no era por algún tipo de negligencia o descuido del progenitor, sino porque el pibe no aguantaba mucho frente a la cámara. Y dijo, ¿en serio me está diciendo? Y ahí me llevó a pensar en cuántas veces, que también nos pasa a los padres, nos pasa a los jueces y nos pasa a los jueces que somos padres, que nosotros vemos, pero en el desarrollo jurídico creo que hay mucho de eso, yo digo, la cantidad de artículos y de fallos que hemos leído sobre este tema. Y no encontré nunca a nadie, y yo incluso me hago cargo porque yo también lo resolví así. No estoy criticando a nadie, en todo caso me critico también, critico al mundo jurídico adulto, digo. Nadie se preguntó eso. Tal vez nadie nos preguntamos cómo esto le iba a afectar al niño, o tal vez pensamos en un niño muy urbano, ¿sí? Pero bueno, ahora, vos me decías respecto de por ejemplo, insisto, las cuestiones de cuidado personal y de régimen de comunicación son complejas, porque yo creo que cuando es muy difícil, a ver, ¿cómo te lo digo? Empecemos así. En la audiencia del 438, tema divorcio, para el chico que es cubano, el artículo 438 del Código Civil nuestro establece que hay que fijar una audiencia para evaluar las propuestas de convenio regulador, bueno, en fin. Es una audiencia que generalmente se hace después de la sentencia de divorcio, generalmente. Bien, en esa audiencia uno siempre el mismo speech, ¿no? Miren, nosotros no estamos acá para discutir las causas del divorcio, los motivos por los que ustedes se separaron, yo no voy a avanzar sobre el derecho a la intimidad de las partes, qué sé yo, pero el pasado nunca empieza a ser pasado muchas veces, entonces siempre se escurre como en la arena, siempre se filtra el pasado, ¿no? De alguna manera siempre aparece. Entonces eso tiene que ver también con los regímenes de comunicación, se filtra el pasado. Es muy difícil independizar, por ejemplo, la cuestión de la comunicación del tema de alimentos desde ya, ¿no? Pero de la falta de solución de otros problemas, por ejemplo, de las cuestiones patrimoniales, o sea, de todo el entorno de la pareja.
Claro que esta es la particularidad del conflicto de familia. Es una particularidad del conflicto de familia. Vos tenés que resolver, por ejemplo, una cuestión netamente patrimonial, en apariencia, porque nunca es así, exactamente así, de una compensación económica, una liquidación de comunidad de ganancia, en el medio de la frustración, digamos, emocional, psíquica, en fin, vital, de lo que significa un fracaso en una pareja, que siempre es devastador, siempre es difícil. Entonces, la cuestión de la definición del cuidado personal de los hijos, la definición de los regímenes de comunicación, si los adultos están muy atravesados por esa historia, no suele, o suele ser más común de lo que uno quisiera, que terminan bailando sobre la cabeza del niño. O sea, es un debate que se hace donde el escenario es la cabeza del pibe, del niño, adolescente, y entonces, es muy difícil de llevar, porque aun cuando uno tome medidas duras, en un punto van a fracasar, ¿sí? Y entonces eso es difícil. Por eso digo, a veces las cuestiones alimentarias, con todas las dificultades que puede haber para el cobro, pero se pueden encaminar de alguna manera, forzada. Después, ahora, yo te planteaba, sí, desde el punto de vista del derecho alimentario, hay cuestiones para charlar, sí, y cuáles son aquellos juicios, aquellos casos de alimentos que no son el típico caso de alimentos para hijo menor de edad, que es derivado de la responsabilidad parental. Sí. Ahí tenés una situación compleja, se empieza a complejizar ya, por ejemplo, con los hijos mayores de 18. ¿Sí? Si bien en principio hasta los 21 es como que subsiste aquella obligación derivada de la responsabilidad parental, en general hay autores que plantean que a partir de los 18 ya no es más alimento derivado de la responsabilidad parental, sino que se relaciona con el parentesco. Entonces, ahí tenés una situación, porque ya no hay el pibe de 18, o sea, no es alimento derivado de la responsabilidad parental, o es un coletazo extra responsabilidad parental, porque la responsabilidad parental se acabó porque la persona llegó a los 18 años, pero ya no hay niño a proteger, porque por la convención se deja de ser niño a los 18 años, sí. Es un juicio de alimento entre personas mayores y capaces. Otra situación se plantea cuando, por ejemplo, a ver, y lo tiro y lo podemos debatir. El alimento para el hijo mayor de entre 21 y 25 años que se capacita, artículo 663 del Código Civil. Yo tengo para mí que ahí, cuando el hijo cumple 21 años, la obligación alimentaria del 658 se extingue de hecho y de pleno derecho. Ya está. Si la persona está en etapa de capacitación y quiere alimentos, si el deudor alimentario no lo sigue pasando por propia voluntad, para mí es otro proceso, porque cambia, si bien los sujetos activos y pasivos de esa obligación son los mismos, cambia la causa. Sí, totalmente. Entonces, se extingue una obligación y nace otra. Por lo tanto, para mí, procesalmente, eso significa que estamos hablando de que el juicio de alimento en trámite, cuando la persona cumple 28, la cuestión se convierte en abstracta y ese juicio se termina por sustracción de la materia, y hay que iniciar un proceso nuevo con base en el 663 porque ya no hay más presunciones, porque el hijo tiene que acreditar lo que exige el 663, pero bueno, procesalmente para mí es un juicio nuevo. Pero eso se puede discutir, es un tema que lo estamos resolviendo así ahora. Sí, aparte porque además cambian los elementos probatorios. Por supuesto. Cambia la forma que ahora hay que probar. Ahora el mayor peso en esos casos recae en el niño, bueno, ya no niño, en la persona que se capacita, de 21 a 25. Claro, por eso, pero para mí, o sea, yo trato siempre de, cuando hablo de cualquier cosa de estas, digo, bueno, ¿qué repercusiones procesales, cómo lo manejamos por el proceso en la diaria, ¿no? Porque, por ejemplo, otra cuestión,
En los alimentos cuando inician juntos, el código permite que el juicio de alimentos para los ascendientes se inicie, sea el mismo proceso que en el juicio de alimentos respecto a los progenitores. Sí. Nosotros lo que hacemos, estamos en la misma, son obligaciones de naturaleza jurídica distinta, encima tenés sujetos procesales distintos, elementos a probar diferenciados. Yo creo que es un error lo que muchos suelen hacer, que los abuelos comparecen con el mismo abogado que el padre, porque puede haber cuestiones que dado que el abuelo paga, si no paga el padre, puede ser que el abuelo tenga una estrategia probatoria contradictoria con la del hijo, contra la del obligado directo. Claro. Entonces, nosotros ahí en ese caso utilizamos un artículo del Código Procesal nuestro y ordenamos tramitar los dos procesos por pieza separada y dictar una sentencia única. Como modo de prolijar los dos procesos, para hacerle ver al abogado que son cuestiones distintas las que hay que acreditar. Otra cuestión, creo que es el 547, me parece, del Código Civil, a ver, para que lo busco, tengo el código acá, el que autoriza a que el 546, perdón, el que se titula existencia de otros obligados. Cuando el demandado, pariente demandado, pide que se cite al proceso a un demandado de igual categoría alimentaria, digamos, categoría de obligado alimentario que él, o más preferente. Procesalmente, ¿cómo lo resolvemos eso? O sea, eso es para mí es una citación obligada de tercero nuestra. Ese tercero es traído obligatoriamente al proceso, no es traído de manera voluntaria. Generalmente se ha dado en los alimentos entre parientes. Claro. Otra situación que se puede dar así, y tal vez me adelanto un poco, pero bueno, que también se plantea respecto de la obligación alimentaria subsidiaria del progenitor afín. Porque está esa discusión en doctrina de que el progenitor afín, ¿en qué lugar lo ponemos? Y en general te dicen que primero están los parientes, por lo menos los parientes más cercanos, y que el progenitor afín. Bueno, nunca me ha tocado resolver eso, pero es una situación también para... claro, es un problema que puede plantearse. Lo de los terceros, sí, no es una gran cantidad, pero ha pasado y lo hemos resuelto procesalmente así, porque si hay algo que nosotros desde acá, a ver, vuelvo al interés del niño o al niño, nuestro deber es que el proceso no vulnere en sí mismo, no vulnere al niño y sus derechos. Entonces, una de las formas de lograr eso es que el proceso se lleve a cabo ordenadamente, porque eso también se ata con la cuestión del tiempo razonable de duración del proceso. Un proceso llevado con orden, porque a veces, a ver, desde otro lugar, tampoco podemos pensar que por el interés superior del niño, a ver, hay abogados, hay colegas de acá que por ahí se ríen en forma de broma, y nos dicen que nosotros en familia no tenemos procedimiento, que hacemos lo que queremos. No es así. Porque con la excusa de proteger al niño, ustedes hacen cualquier cosa. No es así. Venía al juzgado y mirá un expediente. Todo tiene un orden procesal. Que después, uno a veces, por los principios de las reglas de procedimiento, por la tutela efectiva, por los derechos que uno quiera, por proteger a los vulnerables, en algún supuesto uno postergue la bilateralidad o tome alguna medida. Flexibiliza un poquito. Claro, exactamente. Eso no quiere decir que no hay proceso. En algún momento lo vamos a ordenar. Bueno, no sé ya dónde estábamos, pero le quedaba... Sí, dale. No, que la verdad que lo que está comentando es muy interesante, doctor, y coincido en gran parte con lo que va diciendo. Y le comento que hay muchísimas preguntas que van surgiendo de su relato. Yo no sé si vamos a llegar a ver todas, pero por ejemplo acá nos pregunta uno de los asistentes, al cumplir los 18 años, ¿cesa de pleno derecho el régimen de cuidado personal, por ejemplo? Lo que pasa es que estamos en la misma, terminó la responsabilidad parental. Entonces, si el cuidado personal es una de las... Vos fíjate que cuando el código habla de que... quiero volver a los artículos para ser preciso.
Sí. El 640 del código, si a los que tengan el código a mano, dice las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental, el inciso B dice el cuidado personal del hijo por los progenitores. Entonces, el cuidado personal es una cuestión derivada propiamente de la responsabilidad parental. Si no hay responsabilidad parental, aparte ya hay otras cuestiones que hay que analizar. A ver, si mal no recuerdo, creo que en la opinión consultiva, la 17/2002, la Corte Interamericana dijo que no es lo mismo en cuanto a porque se relaciona con la cuestión de la autonomía progresiva. La cuestión de la autonomía progresiva, como lo dice en la 17, implica digamos, concluir que no es lo mismo cómo se expresa o qué valor se da a la opinión de un niño de 3 años que a un pibe de 16, por ejemplo. Ni te digo ahora con todo lo que significa la categoría de adolescente a partir de los 16 años y lo que resolvió la resolución 65/2015 del Ministerio de Salud, con todo ese desarrollo que han hecho sobre el artículo 26. Bueno, pero está claro que es una manera de gestionar un régimen de comunicación de un niño pequeño, que de un adolescente. Porque, Totalmente. a ver, a los 13, 14, no sé, ya te diría que tal vez desde los 10 u 11, es muy difícil ya llevar, obligar a un niño a nada. A ver, sí se puede, no quiero que se interprete literalmente lo que quiero decir, pero ya el niño opina y habla de otra manera. Un niño de 3 o 4, tal vez, o sea, con otra limitación para expresarse, no es que no se pueda expresar. Claro, no necesariamente se expresa de manera verbal, la forma los de gestos, comunicación. los movimientos, sí. Los dibujos, de nuevo vamos a la observación general 12 del Comité de los Derechos del Niño, de todos los modos que se puede expresar un niño. Está claro, eso pero de todos modos, y eso es algo que a veces hay que tratar de hacerle ver a los progenitores, que el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree que pasa, y los niños crecen. Y los niños crecen, y crecen rápido. Hoy cumple año mi segundo hijo, cumple 28. ¿Sí? Y yo digo, ¿cuándo pasaron 28 años? Sí, pasaron. Entonces, eso también hay que analizarlo, ¿viste? Pero a los 18, es más, yo te diría, no solo a los 18, ya a los 16, si el hijo no quiere tener contacto con uno de los progenitores, hay un fallo, creo que me parece que es de la Corte de Neuquén, un fallo que de hace unos 2 o 3 años, que el nombre del pibe trascendió como un nombre fantasía, ¿no? Creo que era el caso Ignacio, donde Ignacio ya había, fíjate, llegó a la corte, cuando llegó a la corte el pibe tenía 16 años y no lo quería ver al padre. ¿Y qué dijo la corte? Dice, miren, el Poder Judicial hizo todo esa corte, no recuerdo si fue la de Neuquén o la de Mendoza, si alguno lo conoce, y bueno, pero, ¿qué dijo? El Poder Judicial hizo todo lo que estaba a su alcance para intentar revincular. Si este muchacho, este joven, este adolescente, a esta edad, ya no quiere ver al padre, no hay nada que el Poder Judicial pueda hacer. Entonces, esa es otra cuestión, hay que registrar el límite de la intervención. ¿Sí? Llega un momento que vos decís, ¿cómo? No, totalmente, y hablando y pensando en vos, te digo, hoy en día todo se judicializa, ¿no? Bueno, sí. Lo que Por lo menos te hablo desde Córdoba y lo que he hablado con otros colegas de otras provincias. Más en el foro de familia. Sí, lo que ocurre es que ahí se mezcla algo extrafamiliar, extra todo, extra derecho de familia, extra todo, que muchas veces yo hablo, porque insisto, yo soy de acá, bueno, yo hablo mucho con los abogados del foro, a veces para tratar de ver, pero ¿por qué estamos litigando esto? Y la respuesta a veces te puede sorprender, ¿eh? Onda, si yo no le digo a esta persona lo que quiero escuchar, lo pierdo como cliente, yo necesito trabajar. O sea, respuestas que están afuera de todos estos cánones, que se relacionan con otra cosa, con la crisis, con la cantidad de abogados que hay. Acá hay un concurso para de 2 juzgados de 2 ciudades de acá. Creo que en total son como, 300 inscritos. En total son 4 cargos. Claro. Por un colegiado y un tribunal, un juzgado unipersonal. Entonces, a veces las respuestas de las abogadas y los abogados salen del derecho de familia, ¿sí? Pero bueno, sí puede ser que se judicialice todo, ahí hay otra. Mirá, por ejemplo,
en Villa Constitución, Villa es una especie de, no de modelo, pero o sea, sí, hizo punta hace muchos años la cuestión de género, la cuestión de violencia de género, pero hace muchos años, antes de toda esta marea, digamos, de los últimos 5 o 10 años, hace 20 y pico de años, se creó el Consejo Municipal de la Mujer, había una chica que yo conozco, muy avanzada, muy inteligente, brillante, empezó a plantear esas cosas hace mucho tiempo, el intendente de entonces le hizo caso y se creó el Consejo Municipal de la Mujer, entonces desde ese momento, bueno, de hecho, por ejemplo, cuando hay feria judicial, que funcionan hasta ahora, bueno, los juzgados de Rosario, la mayor cantidad de casos que tienen de afuera es de Villa. ¿Por qué? Porque hay mucha conciencia y hay mucha información y se denuncia. Y de hecho, nosotros tenemos una cantidad enorme de casos de violencia pública. Pero bueno, pero es un tema particular. ¿Viste? Sí. Es un tema particular. En estas cuestiones, qué sé yo, ahí hay que ver por qué ese nivel de beligerancia. No sé, tengo, por ejemplo, otra cosa que yo tengo para mí de mi práctica, no quiero meterme en cuestiones de género, pero que los hombres soportan mucho menos el engaño de las mujeres que a la vez, y por ahí tenga que ver con un estereotipo de género. ¿Sí? El hombre que fue engañado no perdona. Eso, no en la generalidad, estoy hablando de todos los casos, pero entonces el hombre que fue engañado no perdona y eso complica mucho todo. ¿Sí? El hombre que fue engañado no perdona porque si además de la mujer, por ejemplo, el hombre engañado, al hombre engañado la mujer le reclama compensación económica, se complica. ¿Sí? Y hay que hacerle entender que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que puede ocurrir. O lo mismo para pagar cuota alimentaria, pero bueno. Acá Marta Sánchez Alustiza de La Pampa dice: todo se judicializa porque faltan políticas públicas para actuar y trabajar en prevención en el territorio. Sí, yo creo esto. Yo creo que ningún político de ningún partido, en ningún lado, gana elecciones prometiendo que va a trabajar que va a invertir en niñez, por ejemplo. Ni en las personas con problemas de salud mental. No. Nosotros hoy estuvimos viendo con la delegada de niñez de acá y la asesora de menores nuestra, hablando de un caso espantoso de violencia de género. Hay 7 chicos en el medio. Y bueno, cuando la delegada de niñez se planteaba tomar una medida de protección excepcional, me dice: el tema es que no tengo dónde poner los pibes. Son 7. Claro. Entonces, el derecho muere en la carencia. Los derechos humanos se van por la cantera de la economía, por la letrina de la economía, digamos. Porque no hay, acá en Villa había una casa de amparo, por una casa de amparo para refugiar a las mujeres víctimas de violencia, que podía ser un lugar asequible para esta chica, por un X problema que hubo, se cerró. Chau, no hay más casa de amparo. Entonces, en una situación así habría que sacar a esta mujer con los 7 pibes, sacarla de la ciudad y mandarla a 100 kilómetros de acá. Y todo eso se complica. ¿Sí? Pero me parece, es cierto que no hay muchas cosas y no hay políticas públicas, ¿es cierto? En Córdoba hay un polo integral de la mujer muy grande que trabaja muy bien, que depende del Ministerio de la Mujer, que bueno, que para esos casos funcionan los lugares de refugio y también otros lugares de refugio que dependen del Tribunal Superior. Eso pienso yo que está bastante aceitado. Obviamente que hay mucho trabajo que hacer, las causas de violencia de género en provincia de Córdoba también son muchísimas, pero se nota un trabajo tanto del Ejecutivo como del Judicial. Y lo que pasa es que ustedes, Córdoba es una potencia, digamos, que nosotros somos, yo a veces digo, nosotros somos, este es un pago chico, somos la ciudad de 50.000 habitantes. Hemos intentado plantear los 4 jueces unipersonales de esta circunscripción, de esta ciudad y las otras 3 donde estamos, pedir un psicólogo y al final creo que desistimos porque está bien, no te lo van a poner, porque no se va a gastar ni siquiera un psicólogo itinerante, bueno, pero bueno, en algún momento lo plantearemos. ¿Te parece seguir con las preguntas? Sí, son menos porque muchas de las preguntas que yo tengo se estaban relacionando con las preguntas que iba haciendo la gente y lo que iba comentando Oscar, que es muy interesante, entonces no quería frenarlo al doc. Acá, perdóname, viene ahora, pues vos me las pasaste, la del 643 y la del 657. Sí, que va un poco entre lo que yo le planteé y lo que le preguntan ahora. Claro, ahí, a ver,
habría que decirle no sé si el muchacho de Cuba tiene un código civil nuestro, pero bueno, ahí están planteados estos dos temas, que es, por el artículo 643 del Código Civil, el Código Civil establece que se puede acordar la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental entre los progenitores y algún pariente, ¿sí? Y por el 657 se habla del otorgamiento de la guarda a un pariente en situaciones, bueno, en determinadas situaciones. Un poco la crítica que se le hace, si nos detenemos un poco en la redacción de los artículos, que para una figura que es un poco más fuerte, como delegar el ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí?, se pide un requisito menos gravoso, que es solamente que tiene que haber razones suficientemente justificadas. En cambio, en el 657, que es otorgar la guarda a un tercero, ya ahí se habla de supuesto, la razón para ello es que sea un supuesto de especial gravedad. Pareciera ser que el requisito tiene un plus de intensidad para una delegación o para un otorgamiento un poco más bien, que no implica delegar la responsabilidad parental en sí, porque justamente el 657 dice que los progenitores conservan la titularidad del ejercicio de la responsabilidad parental. Ahí, en nuestra experiencia, lo que ocurre es, o sea, por las razones generalmente, ocurre presenta para homologar la delegación de ejercicio de la responsabilidad parental en aquellos supuestos en que generalmente, en general lo plantean gente pobre, pobre económicamente, ¿sí? Sí. Que donde son los abuelos paternos o maternos, a veces porque los progenitores están en situación de extrema pobreza o vulnerabilidad, por razones, sí, no se pueden hacer cargo, a veces porque se fueron y no están. El problema ocurre, a mí, o sea, más que en la figura en sí, es que en ambos casos por un plazo determinado. Un año con posibilidad de renovarlo, de prorrogarlo un año más. ¿Qué pasa al cabo del segundo año? Porque al fin del primer año vos lo prorrogáis, ya escuchás al niño, ves que está bien. Sí. Al final del plazo se nos plantea el problema. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Claro, porque si fueran en ambos supuestos, más que nada el 657, en el caso del 657, que habla de razones más graves, en general la doctrina te relaciona el 657 con el sistema de protección de niñez. Sí. Para la 26061, la 12977 sí. Para Santa Fe, no sé cuál es el número de Córdoba. La 9944. Entonces, bueno, ¿qué número? 9944. 94, sí. Entonces, está bien, pero por ahí, si fuimos por la vía del 643 y el niño, por ejemplo, niña o les niñes están protegidos debidamente por los abuelos, que se hacen cargo, que hacen mesa, no están en situación de riesgo, porque gracias a los abuelos no están en situación de riesgo, da la sensación que, a mí por lo menos, viendo el caso concreto, que dar intervención a niñez, dar intervención a un organismo del Estado, sí. en la vida de los niños que la tienen más o menos organizada, porque vos no se da cuenta cuando los ves, hablas con los pibes, cómo están vestidos, que van bien en la escuela, que hacen deporte, que tienen amigos, que tienen sus cosas, en el trato con los abuelos, decir, voy a meter al Estado en esto. Y ahí se genera un problema, de ver si acudimos a alguna figura, por ejemplo, a una figura de una guarda sin plazo, que no está prevista ni prohibida por el código, sí. O buscar la manera, porque como tienen los titulares de la responsabilidad parental, o sea, la responsabilidad parental está vigente, no da supuesto para designarlo tutor, o en todo caso habría que primero transitar el juicio de privación de responsabilidad parental, ¿sí? Y con el 657 puede ser, ahí ya nosotros damos intervención a la niñez y vemos qué pasa al organismo administrativo y que vea qué pasa, porque ahí hay una cuestión que se relaciona con esto, digamos, entre el 657 y el 702, creo que el inciso B, en cuanto que creo que hay otra pregunta ahí también por eso, con la sí. Suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental, porque en el
en el supuesto que el organismo administrativo adopte una de las medidas de protección excepcional que implica separar a la niña, niño o adolescente de su grupo familiar primario, básicamente de su madre, de sus progenitores, y por ejemplo, que vaya a vivir con una persona de la comunidad, hay una pregunta de si eso implica la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental o no. Sí. Por el 702, inciso B, pareciera que sí. Ahora, yo creo que hay que dejar constancia expresa en la resolución, que se dicte, porque si no, porque puede que sí o puede que no. Entonces, para ser claro, tal vez hay que dejar constancia en la resolución. De todos modos, porque otra situación, supongamos que ya el niño o el niño adolescente fue declarado, nosotros tenemos un caso así ahora, un pibe ya adolescente, 13, 14, fue declarado en situación de autoridad, por lo tanto no hay más responsabilidad parental, porque la declaración de situación de autoridad implica la privación y viceversa. Sí. Y ahora ese pibe no hay quien lo adopte. Pero resulta ser que apareció una familia que quiere una especie de referente afectivo, que quiere hacerse cargo de otra manera, que no es la adopción. Quiere tener la guarda, la tutela, bueno, listo, el código lo autoriza eso, lo resolvieron por alguna de las otras figuras protectorias de la infancia que tiene el Código Civil. Y en ese caso, ¿planea, doctor, revocar la declaración de preadoptabilidad? En caso que... Mirá, no sé qué va a hacer, porque en realidad te digo, me parece que no. Es más, yo te diría que no, porque no, sino que lo resolvamos. No es que, para mí no pasa por revocar la situación de adoptabilidad, sino ante la carencia de adoptante, resolver, o sea, sin tocar nada lo ya hecho, resolver para el futuro, que así en estos términos, todavía no lo han planteado, lo hablamos con la gente de niñez. No, mira, no toquemos lo que ya está hecho, resolvamos para el futuro. Claro. ¿Por qué? Porque si aparece alguien que quiere ser tutor, lo puedo designar tutor a partir de la revocación, de la declaración de situación de autoridad, porque implica la privación de la responsabilidad parental. Entonces, si aparece alguien, mira, yo digo, no quiero adoptar, pero sí me ofrezco para ser tutor, bueno, listo, venga, vamos. Vamos con la tutela, porque ese niño lo que necesita es una familia que se haga cargo de él, el niño adolescente en este caso. Después, el nombre jurídico, a ver, no es que no sea importante, pero lo más importante es que aparezca una familia que veamos que se quiera hacer cargo y que funcione, que sirva, que cumpla el rol. Después vemos el nombre jurídico. Por supuesto que tal vez haya supuesto que está prohibida la adopción, no se puede. Bueno, está bien, por eso buscamos la forma. Totalmente, doctor. Bueno, la verdad que viene muy, pero muy interesante esta charla. Estamos teniendo muchas preguntas de los asistentes. Le quería leer una de las preguntas de la doctora Andrea Campos, que nos pone aumento de cuota alimentaria como un título, y nos pone aumento de cuota alimentaria contra un progenitor independiente que es muy solvente. ¿Se puede pedir como provisoria la nueva cuota alimentaria? Porque con el convenio establece una actualización del 15% que se desactualiza con la inflación. ¿Qué prueba acreditó la solvencia económica? Me dice, constataciones, inspección ocular en casa, trabajos, informes socioambientales, socioeconómicos, banco, tarjeta de crédito, AFIP, ANSES, renta, testigo, teoría de la carga dinámica de la prueba. ¿Algo más? No, me parece, no me acuerdo todo el listado, pero no, me quedé pensando, lo de la teoría de la carga dinámica de la prueba, sí, está bien, pero hacer mucho hincapié, ahí hay algo que tiene que ver con esto. Que también sirve para la valoración de la prueba, es decir, me parece que es necesario, que es interesante si los abogados plantean, o los jueces tenemos la mente abierta para eso, de aplicar perspectiva de género en la valoración de la prueba. Y hay otra figura interesante, que si buscan hay un artículo de Graciela Medina, y hay el fallo de la Corte se llama Cisnero, con SS, que es el tema de las categorías sospechosas de vulnerabilidad. Como el niño, si es alimento para niños, considerar que el niño es hipervulnerable si es niña,
bueno, más aún ni te digo si aparte discapacitado, o sea, el hecho de colocar al niño en el lugar de vulnerable, el niño integra una categoría sospechosa de vulnerabilidad. Entonces, eso también hay que hacerlo, eso tiene que tener influencia en el análisis y en la valoración de la prueba. Mejor dicho, en alivianar consecuentemente la carga probatoria de la parte actora, de quien reclama el aumento, y mirar, porque miramos con perspectiva de género. Eso abre puertas, porque a veces tampoco podemos, a ver, todo lo que la abogada, la colega dijo está muy bien, pero hay otras cosas que se pueden plantear como que tampoco podemos poner o exigir al actor, al acreedor alimentario, niña y adolescente, en este caso probablemente representado por la madre, que está peleando, a ver, esa mujer está, porque miren, aplicar perspectiva de género, vamos al 660 del Código Civil, ¿sí? Esa mujer está ocupándose de los niños, está ejerciendo la responsabilidad parental en lo cotidiano. Probablemente trabaje o no tenga tiempo de trabajar, porque por ahí tiene 2, 3 chicos y no tiene tiempo de trabajar. Entonces, además de todo eso, el sistema le va a exigir una sobrecarga probatoria. No, el sistema se la tiene que hacer más fácil. Le tenemos que hacer fácil la vida al vulnerable, no complicársela. Esa mujer también es vulnerable. Está vulnerada y es vulnerable. Es vulnerable ya por el hecho de que sea mujer. Entonces, hay más... Todo lo que ella dijo está bien, pero me parece que lo que se puede aportar, yo lo que le aportaría es una categoría de razonamiento o una categoría de argumentación que pase por hacer fuerte hincapié en la vulnerabilidad tanto de los niños, como niños, como de la madre. Entonces, hacer volcar a partir que esa consideración de hipervulnerabilidad se refleje, decirle al juez que la refleje en la valoración de la prueba para que no sea tan estricto en la apreciación de la prueba que le exige la parte actora. ¿Me explico? No sé si satisfice lo que ella... después de ahí en más, sí, a ver, yo les cuento un ejemplo si quieren. Un juez de familia colega de acá, uno de los le colegas. Aclaro, doctor, no es que lo quiero frenar porque estamos todos dale, listo. felices con la charla, pero estamos con los tiempos acotados. Dale. No te cuento, entonces, lo dejo. Contá, Oscar. Contanos, Ahora lo dejamos que cuente. No me voy a quedar con la intriga de todo. Brevemente, Cuente, mi amigo Marcelo Escola, juez de familia de San Lorenzo, un tipo extraordinario, no solo como juez, sino como persona, un tipo extraordinario, un personaje extraordinario, maravilloso, que te lo recomiendo, se van a reír mucho más que conmigo. Marcelito Escola tenía un deudor alimentario recalcitrante y no lo podían agarrar por ningún lado. No sé si él estaba, no te digo dónde, en la peluquería, se había ido a cortar el pelo, o estaba en un consultorio médico. La cuestión es que se ponen a mirar una revista, y era una revista de caza y pesca. ¿Está? Y en la nota central de la revista lo ve a su demandado, muy orondo, exhibiendo sus armas y su... El tipo decía que no tenía plata, que era pobre, que sus armas carísimas. Bueno, le mandó un oficio que le hizo revocar la licencia de caza, le secuestró las armas, y así el tipo pagó. Porque le sacó lo que más quería. Sí, señor. Porque le sacó exactamente lo que le dolió. Eso es lo que le dolía. Porque al tipo lo ganó el narcisismo. Y al tipo le ganó el narcisismo. Yo tengo acá un demandado, que dice que no tiene para pagar alimentos. Anda en una Dodge Ram. Si hay acá alguien que le gustan tanto los autos como a mí, o más o menos, una Dodge Ram debe valer hoy, creo que $80.000, si no me quedo corto. Pero al tipo le gana el narcisismo. Se tiene que mostrar su tremenda camioneta. Bueno, no quiero hacer consideraciones psicológicas, pero bueno, y así le digo, pero ¿cómo? Vos me decís que no podés pagar cuota alimentaria y tener una Dodge Ram. Bueno, le clavé una cuota alimentaria alta. Encima en Villa Constitución, que se desconocen todos, o sea, peor todavía. Pero a ver, ustedes, los que viven en Buenos Aires, andar con una Dodge Ram en Villa es como que yo me aparezco en Buenos Aires con un elefante anaranjado. Porque acá hay una, dos. ¿Sí? Bueno, seguimos, dale. No, la verdad que muy atrapante, doctor. No sabe la cantidad de mensajes que hay de la gente, todos
mensaje obviamente muy bueno, excelente conversatorio, nos dice Gloria Rodríguez, muy bueno, nos dice Javier Barros, entre otras preguntas que quedarían para hacer otro conversatorio el día de mañana, pero bueno, no lo vamos a poner en aprieto al doctor en vivo. La última pregunta que tenemos para hacerle, Oscar, es desde su experiencia en el ejercicio de la magistratura y un poco todo lo que nos fue comentando. ¿Qué aspectos considera pendientes por mejorar y dónde observa avances y progresos en este analizado Instituto de la Responsabilidad Parental? Me parece que queda mucho para trabajar. A ver, desde el punto de vista de los progenitores, Ahí estaría el kit, ¿no? ¿cómo? El Sí, kit a de la ver, cuestión. hay algo que la observación general, la 12, la del derecho del niño a ser oído, dice que hay que garantizar que a ver, primero que el derecho del niño a ser oído es un derecho del niño. Por lo tanto, por ejemplo, el derecho de escuchar al niño no es una prueba de parte, no es admisible como prueba de parte, porque es un derecho del niño, que el niño puede ejercer o no, de entrada te lo dicen, que el niño puede ejercer o no. El niño puede decidir no ejercer, enterado de una vez que se le explicó razonablemente, conforme sus posibilidades, su autonomía progresiva, el niño puede decidir no ejercer ese derecho. Entonces, una cuestión para ver es que los padres no sean, los progenitores no sean tan ligeros o no ofrezcan con tanta ligereza, traiga a mi niño y escuche. Porque ¿qué pasa después? Lo que ocurre es lo siguiente, la consecuencia de eso es si el niño dice lo que yo quiero escuchar, el niño habló con libertad. El niño sabe lo que quiere, el niño mire qué maduro que es, hay que creerle. Ahora, si el niño no dice lo que yo quiero escuchar, está manipulado. Entonces, las dos cosas pueden ser verdad, pero no es el parámetro para determinarlo. El parámetro para determinarlo, eso se determina de otra manera. No por el mero gusto del progenitor respecto de lo que el niño dijo. Eso es una cuestión. Ahí aporta la doctora Laila Corda, que es jueza de la ciudad de Sí, Córdoba, nos dice, claro, hay que tener cuidado con el conflicto de lealtades. sí, claro, por supuesto. Y por eso, claro, por supuesto. Tampoco, a ver, esta cosa de adultizar al niño, a mí me, a veces traer al niño del proceso, no es que yo no quiero escuchar al niño. A mí, cuando los adultos me dicen, tráiganlo al nene para que diga, no, para, esto no, ¿de qué edad tiene el nene? 4, 5, no, para. ¿Qué lo vamos a traer al niño a que tome decisiones que no está en condiciones de tomar todavía? Una cosa es traerlo, escucharlo, ver cuáles son sus intereses, con todo el cuidado del mundo, está bien. Pero no puedo, hay cuestiones que los progenitores tienen que cumplir su rol de progenitores de adultos, que es responsable respecto de un niño, no digo solo responsable en el sentido de responsabilidad parental, de responsable en general, en el sentido amplio, es decir, de adulto responsable, de hacerse cargo. Entonces, eso y madurar, porque, a ver, yo a veces me pregunto, el nene, vienen y dicen, si está Laila o algún otro colega, el nene necesita terapia. Ajá, está bien, yo no estoy en contra de la terapia, está bien que vaya a terapia, pero que tengamos en cuenta que el niño a veces, no siempre puede necesitar terapia y por un montón de razones, está claro, pero hay veces que el niño necesita terapia porque le han bailado un malambo sobre la cabeza del niño, entonces son los progenitores los que lo colocaron en la decisión de que necesite terapia. Ayer tuve una audiencia respecto a un niño, es espantoso lo que está pasando, ese niño tiene, claro, yo no soy médico, no soy psicólogo, no puedo decir, pero para mí había como un componente de somatización por el tipo de patología que el pibe hace. Está bien, no lo determinaremos en el proceso, pero es espantoso lo que está pasando ese niño a partir de una relación pésima entre los progenitores, pésima. Bien. Entonces, hay veces que tal vez que el mejor regalo que los progenitores le pueden hacer a los niños, más que una Play, o un teléfono celular de última generación, el mejor regalo que se le puede hacer es una relación razonable entre los progenitores separados, un trato respetuoso entre ellos. Entonces, eso es, me parece, tal vez de parte nuestra, porque tal vez de parte nuestra, y a veces, si bien hay un montón de jurisprudencia, y ahí en Córdoba, no solo del aire, pero
bueno, está Gabriel Tabí, o sea, hay fallos, ahora que estamos en la red nacional de jueces de familia, bueno, hay fallos muy avanzados y muy respetuosos. Bueno, tal vez nosotros tengamos que abrir la cabeza, ser un poco más valientes a veces. Nosotros tenemos que convencernos que somos defensores, nosotros somos la única garantía de defensa de los derechos humanos. Y nosotros tenemos que ser garantes de los derechos humanos de todos los justiciables, pero con más intensidad de los vulnerables y en particular de los niños. Si nosotros no respetamos, no garantizamos su derecho humano, están jodidos, porque un pibe que ya viene con derechos vulnerados, si el Poder Judicial, por cobardía, por negligencia, por lentitud, o por todo eso junto, no contribuye a que el pibe tenga una vida mejor, porque en definitiva, o sea, si nosotros no contribuimos con esta idea de ser justicia de acompañamiento, pero si no acompañamos a la gente para que tenga una vida mejor, y en particular los vulnerables, no servimos, al final del día no servimos para nada. Podemos haber hecho sentencias, yo siempre creo esto, uno puede hacer una sentencia maravillosa, destacarse, porque qué sé yo, hiciste una sentencia que te salió bárbaro, está bien, empleamos el lenguaje claro, está todo bien, está fantástico. Pero si esa sentencia no tuvo un efecto benéfico, directo, inmediato, concreto, específico respecto de un sujeto vulnerable, no sirve, solamente sirve para el ego del juez. No sirvió para otra cosa, o tal vez para que te publiquen la sentencia o para un debate jurídico, pero si al justiciable no le solucionamos la vida, y capaz que a ver, yo creo que los derechos humanos la mayoría de las veces se juegan en pequeñas cosas, ¿sí? A veces escuchar a un niño no es hacer un gran alarde, es escuchar al niño, qué sé yo, por ahí apareció el pibe de alguna razón, lo trajo la asesora de menores, y tal vez la mayoría de las veces se resuelve en pequeños gestos, no en grandes sentencias, no, o por lo menos no solo en grandes sentencias. A veces la cosa se juega en pequeños gestos, pero bueno, algo de eso hay. No sé, Totalmente. quería decir otra cosa, pero ahora se me escapó. Bueno, Doc, la verdad que agradecerle por cada una de sus palabras. La gente está, no solamente agradecimiento por la charla que nos dio, por todo lo que nos aportó, sino un montón de preguntas, lo cual lamentablemente, bueno, se pudo decir lo que se pudo decir y algunas cosas quedarán para una futura charla. Mirá qué lindo lo que dice Sí. Yael Bell, abogado mendocino. En este conversatorio me presento y a ustedes les digo que usted es crack, es justicia. Mirá qué lindo lo que te pone. Ay, no. Ah, No, mirá, viste, mirá, un mimo al alma, un no, mimito. mirá. No, mira, Borges dice que una de las cosas que dice Borges, que ningún verso afortunado debe envanecernos, porque es fruto del azar o del espíritu, y que solo los errores son nuestros. O sea, por eso te digo, nosotros los jueces, y ni te digo los jueces de familia, tenemos como una cosita de tentación narcisista o de destacar, esta cosa, viste, del ego de los jueces, el juez eróstrato, como dice acá el doctor Jaume acá, esto de quemar el templo de una diosa para hacernos famosos, bueno, y yo creo que la cosa, en serio, creo que no pasa por ahí. La cosa no va por ahí. La cosa va por hacer un trabajo efectivo y servir, insisto en esto, si al final del día no le ayudamos la vida a alguien, una sentencia maravillosa no sirvió absolutamente nada. Te usala para prender fuego y hacer el asado. Porque... Totalmente. Pero como dice Marta, es reconfortante escuchar que los jueces deben ser los garantes de los derechos humanos y más de los vulnerables, ¿no? Es reconfortante escucharlo desde de la palabra de un juez, ¿no? Cuando la Corte Interamericana, o cuando se habla hoy lo hablaba con mi colega, la que me quiere quemar el derecho de familia, el juzgado de menores, esta cosa por ejemplo, en el tema de violencia de género, de la mujer vulnerada, cuando la Corte habla de la debida diligencia. ¿En qué consiste la debida diligencia? ¿Cómo empieza? La primera cosa es cómo tratamos a la persona que viene a denunciar. ¿Cómo la tratamos? Ahí empieza. Después veremos qué aspecto jurídico, pero la cosa empieza en el trato. La cosa empieza, y más en un juego de familia, la cosa pasa por la atienden en esa unidad judicial donde le toman la denuncia. Desde ahí claro, arrancamos. pero aunque sea
es la primera persona con la que vos te encontrás, ¿sí? En el sistema. Porque después, sí. Bueno, porque más en un juego de familia, o sea, si nosotros no tenemos una mirada humana de las cosas, más allá de lo que diga la Corte Nacional, que la Corte no tiene dicho, que los conflictos de familia no se pueden resolver con fórmulas establecidas, sino que hay que mirar la realidad del justicial, bueno, en fin, todo eso que, bueno, está bien, pero eso es tan cierto, por eso digo que la mayoría de las veces las cuestiones más finas, a ver, Fornerón no hubiera llegado nunca a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubiera sido lo que fue, si alguien se hubiera puesto a pensar en algún momento. Está bien, yo sé que, a ver, estoy diciendo algo que fue demasiado complejo, ¿no? Que sí. Pero cuando salió Fornerón de gira, yo lo escuché en la Facultad de Derecho de Rosario, yo digo, pero ¿cómo? Nadie paró esto a tiempo. ¿Sí? El otro día salieron las noticias que condenaron a una señora, creo que en Mendoza, porque había sido por cómplice con el abusador sexual de sus hijos. Un tipo que había abusado. Sí. Bueno, nosotros acá, yo lo compartía después la noticia con los chicos del juzgado, porque nosotros el año pasado, el anteaño, paramos una situación así. Sí, no, hay el que dice que no, los jueces lo escuchan a los niños. Sí, yo lo escucho, no te digo que no, no digo que sea así, digo que no necesariamente tiene que ser siempre el juez, pero sí, yo los escucho, entrevisto niña y niño permanentemente, y también cumplimos a rajatabla con el artículo 35 en cuanto a la audiencia con las personas en los juicios de restricción de capacidad, salvo que no puedan venir porque su situación de salud se lo impida, en cuyo caso vemos si vamos a la casa, bueno, pero de alguna manera esa audiencia, esos encuentros siempre los tenemos, ¿no? Sí, acá escuchamos, es más, yo le digo claro, que sí. Aparte, sí, así. No, yo voy una vez por mes a los pueblos del departamento y tomo audiencia en los pueblos, o sea, a veces hay gente que no se puede, o sea, el Departamento de Constitución no tiene un sistema de transporte que une la ciudad capital con la ciudad del resto de los pueblos del departamento. Entonces, a la gente se le dificulta enormemente venir acá, porque por ahí un remil le cobra 2.000 pesos y hay gente que no tiene para comer. Entonces, muchas veces vamos nosotros al pueblo y bueno, y eso que es un acto sencillo, agarrar el auto y ir a un pueblo, si vos tal vez si lo traducís jurídicamente, es tutela judicial efectiva, es llevarle, aplicar el activismo judicial y acercar la justicia al justiciable, pero en realidad para mí agarro el auto y me voy al pueblo. Y me voy al juzgado comunitario y le digo, si vamos a tomar audiencia de tal o cual persona, vamos con la asesora de menores, vamos con la trabajadora social y vemos a la gente de su pueblo. Por supuesto, con el abogado en su caso, el profesional de la parte, sí, está claro, no. Pero bueno, sí. Sí, tal cual. Bueno, Oscar, nada, primero que nada agradecerte una vez más por los valiosos conocimientos que nos aportaste hoy. Probablemente el día de mañana, quién sabe, podamos tener otra charla porque quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero la verdad que estuvo excelente la entrevista, excelente tus comentarios y bueno, nos sirven un montón para seguir avanzando y progresando en esto. Irene, no sé si vos querés decir unas palabras al doctor. No, agradecerle también. Muchísimas gracias, Oscar. La verdad que lindísima la charla. Nos están llegando felicitaciones por la exposición a través también de Facebook, que es un placer escucharlo, muy motivador el mensaje, además la claridad y todo, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo, sobre todo. Gracias a los que también estuvieron del otro lado escuchando y acompañando hasta el final. Y bueno, los esperamos para las próximas charlas. Oscar, cuando quieras estás invitado nuevamente a participar. Está bien. No, gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí, sinceramente, motivo casi de orgullo porque ser invitado por el Microjuris, un juez de pago chico, yo no lo digo para bajarme el precio, sino porque me identifica hasta un modo de gestionar. Pero bueno, gracias a ustedes, un gusto haberlos conocido y de nuevo gracias. Nos vemos.